¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hoy nos reunimos nuevamente en este programa educativo que durante más de 60 años ha cultivado el pensamiento, el aprendizaje y los valores. Es un privilegio compartir con ustedes un programa del recuerdo. De Grecia a Alajuela, Costa Rica, una oyente nos hace esta consulta. Cuido a un adulto de 88 años que se queja todo el día de que tiene mucho frío. Quisiera saber qué puede tomar o con qué lo puedo frotar en la espalda y en las plantas de los pies. Oigamos la respuesta. Este instituto nació para que ustedes y todas las personas que nos escriben tengan un lugar donde aclarar sus dudas e inquietudes. En relación con el frío que siente el adulto mayor de 88 años que usted cuida, le diremos que por lo general, como los adultos mayores permanecen quietos, esto provoca que sientan frío. Por eso es importante que el señor camine y se mueva un poco durante el día, si es que puede hacerlo y el médico lo autoriza. También es necesario que tome sol, preferiblemente antes de las 10 de la mañana. Si el señor no se puede mover con facilidad, valdría la pena que le haga masajes en sus pies y sus piernas con aceite mineral para activar la circulación. Si desea, puede entibiar el aceite. Ese aceite mineral lo pueden conseguir en el centro de salud o bien en alguna farmacia. Conviene decir que es para el cuerpo. El masaje suave en las piernas se tiene que hacer siempre para arriba, o sea, comenzar desde el talón haciendo movimientos suaves que vayan apuntando hacia la parte superior de las piernas. Por otra parte, también es importante que después del desayuno el señor disfrute de una merienda, que puede ser una tajada de fruta con gelatina, y por la tarde, antes de la cena, también que se coma un sándwich de queso u otra tajada de fruta. Puede darle alguna bebida caliente. Si el médico no le ha suspendido la leche ni el azúcar, puede darle leche caliente con un poquito de azúcar y canela. Si la leche le cae mal, puede probar a darle leche sin lactosa, de la que se conoce como Delactomy, siempre que tenga el permiso del médico. Es preferible que el señor se ponga medias gruesas y que ande con un suéter o con un chaleco. Además, conviene que el lugar donde está durante el día sea el lugar más tibio de la casa, donde no le pegue el chiflón o las corrientes de aire. Pedro Urbina vive en Choluteca, Honduras. Desde allá nos llamó por teléfono para preguntar lo siguiente. ¿Desde cuándo los romanos dejaron de usar el vestuario tradicional, el que era rojo? Oigamos la respuesta. Hace unos 2000 años, en Roma era común que tanto hombres como mujeres vistieran túnicas y togas. Esta moda ya había sido muy usual entre los antiguos griegos, pero los romanos la adoptaron y la convirtieron en una prenda de vestir de uso diario. Vestidos así andaban en la casa, trabajaban y asistían a las reuniones públicas. Los soldados romanos también usaban las túnicas, pero eran más cortas que las que usaban los ciudadanos. Llegaban más o menos hasta las rodillas, lo que les permitía más movilidad en sus maniobras y combates. Encima de la túnica, los soldados también usaban una armadura que les protegía el pecho y una capa. Debajo de la túnica también usaban una especie de calzoncillos largos, muy útiles cuando hacía mucho frío. Según crónicas de historiadores, los soldados romanos acostumbraban vestir túnicas rojas en los días de batalla, aunque también usaban túnicas blancas y de otros colores. La costumbre militar de vestir túnicas
armaduras y capas se mantuvo hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Durante los años en que Roma dominó Europa, Asia y parte de África, se establecieron centros textiles en todo el imperio, cuyas fábricas más grandes estaban en la ciudad francesa de Reims, en el pueblo belga de Tournai y en Trier, en la actual Alemania. Está escuchando un programa del recuerdo. ¿Cuánto tiempo demoran las perritas en parir sus crías y cuánto tiempo después del parto pueden volver a quedar preñadas? Esta pregunta nos la hizo una amiga oyente que nos escribe desde Chiriquí, Panamá. Oigamos la respuesta. Las perras pueden entrar en celo en cualquier momento a partir de los 6 meses de edad. La frecuencia de este celo depende de la raza del animal, de manera que puede presentarse cada 4, 6, 8 meses o incluso hasta cada año. Lo normal en la mayoría de las perras es cada 6 meses, pero puede haber variaciones de un animal a otro, incluso entre perras de una misma raza. Para saber cuándo les va a empezar el celo, se puede observar cada cuántos meses se produce el sangrado y marcarlo en un calendario. El celo de las perras dura alrededor de 18 días. En los primeros días tienen un poco de sangrado y ya entonces comienzan a atraer a los perros con su olor. Sin embargo, durante esos días no aceptan al perro. A los 11 días de haber comenzado el sangrado es cuando les comienza el verdadero celo. Entonces sí permiten el perro y es cuando pueden habilitarse. Normalmente duran preñadas 9 semanas. Cuando una perra tiene cría, entra nuevamente en celo aproximadamente 4 meses después del parto. Deseo que me den algunas recomendaciones sobre cómo sembrar, cultivar y cuidar el pepino. Esta pregunta nos la hace el señor Eliezer Madrigal, que nos llamó por teléfono desde Parrita, Punta Arenas, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El pepino es una planta que se da en climas calientes y templados. La planta se reproduce por medio de semillas y se puede sembrar durante todo el año. El pepino es un cultivo que necesita mucha agua, por eso debe regarse a menudo en los climas más secos. La planta de pepino produce sus frutos entre los 60 y los 70 días de sembrado y dura un poco más de un mes dando cosecha. Cuando la mata va a florecer, necesita más abono y más riego. Es normal que algunos pepinos se queden pequeños y no lleguen a sazonar al final de la cosecha, pero suele ser poca cantidad, unos 10 pepinos por cada 100. Si son más, posiblemente a las plantas les esté faltando agua o abono. En el caso del abono, se les puede aplicar un abono foliar, es decir, el que se rocía sobre las hojas. Puede usar nitrofosca o baifolán. De cualquiera de estos dos, se pone 1 litro del producto por estañón. También puede ponerle de los llamados multiminerales, de los que se mezcla 1/4 de litro por estañón. Además, existen los abonos naturales como la cuita de gallina con miel de purga. Una de las plagas que suelen atacar a las hojas de las matas de pepino son los ácaros. Estos insectos debilitan a las plantas y los frutos no crecen lo suficiente. Para combatirlos, puede usar un producto llamado Vertimex. Se pone una cucharada bien cargada del producto en una bomba de 18 litros. Es conveniente que haga una segunda atomización de Vertimex 8 días después de la primera aplicación. Quiero saber qué significado tiene la piedra de Ara y si es cierto que el sacerdote siempre tiene una cuando va a dar la misa. Esta consulta nos la hizo el señor José Cristóbal Enríquez Urbina, que nos envió un email desde La Libertad, El Salvador.
Escuchemos la respuesta. Los primeros cristianos construían los altares de los templos sobre las tumbas de los mártires que dieron la vida por defender su fe en Cristo. De ahí vino la costumbre de que en todos los altares en donde se celebraba la misa tenía que haber reliquias o huesos de un mártir. Estas reliquias podían estar en un pequeño hueco hecho en el altar o dentro de una piedra a la que se llamó piedra de ara, pues la palabra ara significa altar. Hoy en día esto ya no es obligatorio, pero la Iglesia Católica desea que siempre que se pueda se mantenga la costumbre. ¿Quién inventó las bolsitas de café? Esta pregunta nos la hace el señor Mercury Miranda, que nos escribe de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Suponemos que usted se refiere a unas bolsitas pequeñas parecidas a las que se usan para hacer té. Las bolsitas de té, lo mismo que las de café, fueron inventadas por Thomas Sullivan, un importador de té estadounidense, en 1904, pero salieron al comercio en 1908. Sin embargo, mientras las bolsitas de té tuvieron mucho éxito y el señor Sullivan las vendió por todo el mundo, las de café no fueron igualmente aceptadas. A mucha gente le gustaba más el café instantáneo que se sirve con una cucharita y se deshace en agua caliente. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.